Bienvenidos a una edición más del Chat Médico Prevem. El cáncer es una enfermedad que ha tocado la vida de prácticamente todos en algún momento, ya sea de manera directa o a través de seres queridos. En esta ocasión compartiremos información importante sobre los avances más recientes en la comprensión y los tratamientos del cáncer. Con esto, nos gustaría poder impactar de manera directa en tu bienestar y el de tus seres queridos. Cáncer, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Nuestro invitado del día de hoy es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialidad en cirugía general, Centenario Hospital Miguel Hidalgo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, subespecialidad cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en gestión directiva en salud y administración hospitalaria por la Universidad del Valle de México, certificación en cirugía robótica del Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil. D1, programa de alta dirección del PADE en Guadalajara, Jalisco. Actualmente es director estratégico y jefe del servicio de cirugía oncológica en el Instituto Oncológico Nacional. Profesor clínico en oncología de la carrera de medicina en el Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey. Profesor en PSSA de múltiples universidades, UNIVA, VM y Autónoma de Guadalajara. Él es el doctor Luis Alberto García González, a quien agradecemos su presencia en esta edición del Chat Médico Prevem. Al final de la plática, tendremos un espacio para preguntas moderado por el doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector médico y de siniestros de Prevem Seguros, a quien agradecemos su presencia. Agradecemos también al Instituto Oncológico Nacional por su apoyo para la realización de este programa. Doctor Luis Alberto García González, nuevamente, gracias por acompañarnos. Y demos inicio a la plática. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a esta edición del Chat Médico Prevem. Estamos en vivo desde la Ciudad de México en Prevem y desde la Ciudad de Guadalajara con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Alberto García, del Instituto Nacional Oncológico. Luis Alberto, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Es un placer para mí dar el tema. Gracias. Está con nosotros el doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector médico y de siniestros de Prevem Seguros. Roberto, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer, Jorge, como siempre. Buenas noches a todos, doctor. Gracias por la plática. Y hoy está con nosotros también Alfonso Lizaola, nuestro gerente regional en Guadalajara, que también está acompañándonos para darle la bienvenida a Luis Alberto García. Alfonso, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que me llena de emoción. Es la primera vez que el chat médico se deja de hacer directamente desde la Ciudad de México y ahora lo vamos a transmitir directamente desde Guadalajara en compañía del doctor Luis Alberto García. Es un hito muy importantísimo porque realmente se rompe esa barrera nada más hacerlo desde la Ciudad de México. Con esto se está impulsando más la parte occidente y las partes de fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo cual me parece que es un punto muy acertado. Entonces estamos muy contentos de que se pueda hacer desde la Ciudad de Guadalajara. Y bueno, sin más preámbulo, le damos pie al doctor Luis Alberto García, que tiene un tema bastante importante. Bienvenidos a todos, muy buenas noches y estamos aquí al pendiente. Roberto, al final tendremos una participación de preguntas y respuestas, por lo que estaremos invitando en el transcurso de la transmisión a las personas que nos siguen en el Facebook y en el Zoom a que nos dejen sus preguntas para entonces hacerlas al final de la plática. Claro que sí, Jorge. Muy bien, Luis Alberto, pues muchas gracias y adelante con la plática. Todo Perfecto. tuyo, el público.
Muchísimas gracias. Pues buenas noches. La verdad es que el tema de cáncer ha sido un tema como muy sonado hoy en día. Yo cuando yo empiezo con esta charla con una pregunta, y cuando estoy ante un foro, les pregunto a todos, bueno, a ver, que levante la mano las personas que tienen cáncer, a veces le levantan 2, 3 personas, o levante la mano una persona que tiene algún familiar con cáncer y el número es mayor, o levante la mano aquel persona que conoce a alguna persona, amigo, familiar o vecino que tiene cáncer. Entonces, una gran mayoría de las personas lo tienen. Bueno, sin más por el momento vamos a empezar con esto. Bueno, pues vamos a tocar algunos puntos que vienen enumerados en esta parte, por eso me adelanté un poquito a la diapositiva. Y pues bueno, me gusta mucho esta frase porque de Sun Tzu, en El arte de la guerra, en donde nos dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador de 1000 batallas. Si nosotros no conocemos contra quién nos estamos enfrentando, si no lo analizamos, si no vemos la estrategia, nunca vamos a vencer. Tenemos que saber contra lo que nos estamos enfrentando y tener nuestras propias capacidades para poder lograr y ganar. Y es muy usual que ahorita lo vemos y todo el mundo, pues, ante este complejo mundo de Internet, vamos a ver que las búsquedas cada vez son más frecuentes y que la inteligencia artificial se ha adueñado cada día de nuestros días para podernos dar definiciones o descripciones de cualquier problema que tenemos, ¿no? Y siendo así, pues el cáncer, si lo vemos aquí, pues ahora sí que preguntémosle al que más sabe, y Wikipedia es uno de las enciclopedias más leídas en todo el mundo, y dice, cáncer es el nombre común que recibe a un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado de división. A ver, espérenme. ¿Qué dice aquí? O sea, cáncer es un conjunto de enfermedades, pero ¿qué no el cáncer es una enfermedad? Y ahí viene el meollo de las cosas, ¿no? Entonces, ahí viene el por qué no se puede curar el cáncer. Porque lo estamos viendo como una sola entidad. Porque lo estamos viendo como una infección de vías respiratorias, con una sola etiología. El cáncer es un conjunto de alteraciones que causan cientos de enfermedades completamente diferentes y que se tratan de forma completamente diferente. De ahí que es un poquito difícil leer la enfermedad. Todo empieza en la célula. Y esta célula es una célula viviente, o sea, es increíble. No creo que vayamos a tener una computadora que haga las funciones tan específicas y tan extensas como la del cuerpo humano. Celularmente, tenemos procesos bioquímicos, tenemos procesos eléctricos, tenemos procesos de intercambio de energía, tenemos procesos proteínicos, o sea, tenemos una infinidad de procesos que van a causar una función y una reacción. Nuestro ADN, que es prácticamente la cadena que nos hace estar en todo momento y que célula tras célula se va identificando, es donde es el origen del cáncer. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿el cáncer es una enfermedad genética? Sí, efectivamente, el cáncer se genera en los genes, pero no cambiemos la palabra. No es una enfermedad familiar, no es una enfermedad heredada. Eso es diferente. Efectivamente, el cáncer es una enfermedad genética porque se genera en todos y cada uno de nuestros genes. Pero qué maravilla, ¿no? O sea, el poder identificar todas las alteraciones o movimientos o funciones que tiene el cuerpo. No creo que no vaya a haber ninguna máquina que lo pueda tolerar. Y de ahí, del grupo de células, vamos a poder dividir a los grandes grupos celulares, que es hueso, cartílago, células epiteliales, que son las de revestimiento, músculos, células grasas,
Y entonces todas estas células se tienen que estar multiplicando día a día para que podamos tener nuestros órganos en reemplazo continuo y funcionales. De ahí que vivimos la edad que vivimos, porque esto se está multiplicando todo el tiempo. Entonces, a este proceso de multiplicación se le denomina mitosis. La mitosis que, pues ahorita la vemos y podemos decir, híjole, pues esto yo lo vi en biología en primaria, para algunas personas en secundaria, pues bueno, este es el meollo de la oncología. Esta división celular en donde tenemos prácticamente una célula que se registra con un ADN perfecto y que se multiplica este ADN para poder generar una segunda célula idéntica, igual, para poder generar más tejido o soporte, es en donde existen los diferentes fallos. Para que pueda haber una mitosis, que es esta división celular, pues el ADN que se genera prácticamente en el núcleo tiene que multiplicarse, o sea, tiene que hacer un doble ADN. Y este ADN tiene que ser completamente idéntico que el que va a traspasar a la otra célula. Para que pase esto, tenemos diferentes revisores celulares, son genes protectores. Estos genes son, yo les digo que son como nuestros guardianes, es como si tuviéramos unos guardianes todos nosotros, o sea, unos guardaespaldas, todos y cada uno de nosotros, y estos guardianes siempre están alrededor de la célula para ver que todos los procesos sean perfectos. Entonces, si en determinado momento esta célula tiene un fallo, ¿por qué? Pues porque ya es una célula vieja, porque es una célula que ha tenido muchos factores de riesgo y que se ha golpeado muchas veces y que tiene una alteración en esta división celular. Estos genes protectores la identifican a esta célula y le dicen, oye, espérate, tú ya no estás completa, te falta algo. Pareces completa, pero no lo eres. Tienes un fallo celular. Y entonces estos genes son los encargados de decirle a la célula, ¿sabes qué? Ya no puedes multiplicarte, salte de la línea de reproducción y muérete. Y hace que esa célula se suicide. Y a eso se le llama apoptosis. Todo este tiempo estamos haciendo este círculo de destrucción celular propio que necesitamos para que nuestros tejidos se regeneren. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cáncer? Dos grandes alteraciones. O los errores celulares son demasiados que a los genes se les pasa la información o se les pasa esta reproducción y genera una nueva célula, pero una célula ya alterada, ya mutada, o los genes protectores, estos guardaespaldas, pues están coludidos, ¿no? Y están fallando, están alterados estos genes. O sea, la célula no es la mala, sino el gen protector es el malo. Y entonces se le pasa a estas células y empiezan a reproducirse células malignas. Esto es algo bien interesante porque una vez que una célula se sale de esta línea de reproducción, una célula ya maligna, una célula que ya tiene esta mutación, entonces nuestro sistema inmune no la puede visualizar porque al final de cuentas tiene información de nuestro ADN y este ADN es nuestro. Entonces, la célula inmunitaria no la puede ver. ¿Por qué? Porque no va a atacar a nuestro propio cuerpo. De ahí a que los sistemas de protección de nuestro cuerpo no la ven y entonces sigue creciendo. Entonces, esta célula no tiene oncogenes, no tiene protooncogenes, que son los genes protectores. Ya no los tiene, ya se los pasó. Entonces ya no hay quien la detenga, ya no hay quien la limite y entonces se vuelve una célula inmortal. Eso es algo súper importante. ¿Cómo vamos, no? O sea, ¿cómo vamos? ¿Cómo está esta parte de la incidencia? Una pregunta súper frecuente es, híjola, pues cada vez hay más cáncer, ¿no? Más o menos se diagnostican 18.1 millones de cánceres, de casos de cáncer en el mundo por año.
Fíjense muy bien, estadísticas 2019, prácticamente. Vamos a ir subiendo estas estadísticas para que, y pongo estadísticas un poquito anteriores, para que no se piense que en la actualidad es un problema pues muy nuevo, sino siempre ha sido un problema de salud desde hace muchísimos años. Fíjense muy bien, 33% de todas las muertes en todo el mundo eran derivados a problemas cardíacos. En el 2018, estas muertes eran prácticamente en cáncer la segunda causa de muerte a nivel internacional. En el 2020, en el 2022, prácticamente cáncer y enfermedades cardíacas se igualan. Y fíjense muy bien, esta estadística me gusta mucho porque veo al COVID, el tan temido COVID, y entonces todos nos metimos a nuestras casas, todos nos hicimos pruebas PCR y pruébame uno y nos picaron quién sabe cuántas veces las narices y nos hicimos screenings de detección. Pero en la realidad el cáncer mata más personas que inclusive el COVID. Entonces, ¿por qué no cada uno de nosotros nos fuimos y nos hicimos nuestro examen de próstata, nos hicimos y nos hicimos nuestra mastografía, nos hicimos y nos hicimos nuestra tomografía para pulmón para detectar algo que mata mucho más que una infección de tipo viral? ¿Verdad? Y entonces, esto pues, nos pone en un gran problema de salud a nivel internacional y un problema definitivamente catastrófico. Para el 2020 había 19.3 millones de personas con cáncer. Fíjense, para las proyecciones para el 2040 casi se duplica. ¿Por qué se va a duplicar? Oye, ¿por qué vamos a tener más cáncer? Es multifactorial. La población sigue creciendo, somos más añosos, nos morimos más viejos, hacemos más cosas que dañan a nuestro cuerpo. Al tener más alteraciones, sobre todo por la vejez y alteraciones por factores de riesgo, pues vamos lastimando esta célula. Entonces, los casos se van incrementando. Entonces, hay aguas. Tenemos que prepararnos para esta realidad. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Y estos los vamos a tener como muy establecidos, que son los modificables y los no modificables. Y los no modificables son aquellos factores de riesgo que no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, no puedo cambiar quién es mi papá, si tuvo cáncer o no tuvo cáncer, o si me heredó algún gen a mí. No puedo cambiar mi edad, no puedo cambiar el sexo, no puedo cambiar en qué etnia o tipo de raza nací. Eso no lo podemos cambiar. Eso es con lo que vamos a estar viviendo todo el tiempo. Pero ¿qué sí podemos cambiar? Podemos cambiar el no fumar, el no beber, o beber con moderación, o hacer todo con moderación, hacer ejercicio, no lastimar tanto a nuestra célula. Porque al final de cuentas estos factores de riesgo se van sumando como un checklist y van diciendo, ¿sabes qué? Pues esto me suma más riesgo, esto más. Y la suma de estos factores de riesgo es cuando se genera una enfermedad. Ahora, todas estas, fíjense, estos factores, pues están enlazados en las primeras tres o cuatro causas de muerte en el mundo. O sea, si nosotros nos cuidamos de una, nos cuidamos de la otra y de la otra y de la otra. Si no nos cuidamos, o nos mata uno, nos mata otro, nos mata la otra. Entonces, cada quien depende mucho de lo que va a vivir. Los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? O sea, te puede pasar de frente, pero si no lo leíste, si no lo tienes consciente, si no estás informado, entonces se vuelve un problema, ¿no? No lo vamos a detectar, aunque pase enfrente de ti. Y entonces el diagnóstico, pues primero lo tenemos que llevar a tres fases, ¿no? El diagnóstico primero es una fase preventiva. ¿Qué puedo hacer yo para, antes de tener la enfermedad, poder disminuir mis factores de riesgo para no tenerla? Y en esta interfase de información, pues híjola, la mayor parte de nosotros
no tenemos esta consideración. Preferimos gastar o preferimos solucionar el problema cuando ya está presente. Entonces, eso nos hace que el diagnóstico sea más tardío. ¿Por qué no me hago estudios? O sea, yo no quiero hacerme ningún estudio, es una aseveración muy frecuente. Yo no quiero hacerme estudios porque yo no quiero encontrar cosas. Entonces, no podemos tapar el sol con el dedo. O sea, si hay algo que ahí está creciendo o si hay algo que está alterado, pues va a salir tarde o temprano. No es como que si no me hago el estudio no lo tenga, sino no lo estoy diagnosticando, no lo estoy encontrando y no puedo dar algo intencionado para mejorarlo. La palabra cáncer en particular es devastadora, ¿no? Entonces pongo esta imagen en las diferentes fases que puede llegar a tener un paciente que tiene este diagnóstico. Fase de mucho temor, de sorpresa, de dudas de por qué a mí, de yo no quiero morir. Y entonces la palabra cáncer en nuestra cabeza siempre está hilada a muerte. No siendo así, ¿no? En ocasiones, cuando tienes el diagnóstico, y la mayor parte de las veces nosotros lo vemos, pues tienes, no sé, de forma mágica e iluminada, pues a los familiares les sale la carrera de oncología en cuanto le dicen que su familiar tiene diagnóstico, y entonces en ese momento todos nos volvemos expertos de cáncer y empezamos con las recomendaciones. Y decimos, tómate esto, hazte esto, yo fui a esto, yo he visto que no te tomes las quimioterapias, no te tomas porque esto. Imagínense el gran aprieto que tiene la persona en la cabeza en ese momento de un diagnóstico que nadie está preparado para recibir. Y de repente las personas que están encerradas, a veces personas muy, muy cercanas y que sin afán de lastimar, nos meten ideas sin tener un sustento adecuado para dar esta recomendación. Entonces se vuelve una enfermedad muy social, muy compleja. ¿Qué armas tenemos para diagnosticar? Híjola, la verdad es que en este tiempo tenemos muchísimas armas diferentes para tratar y diagnosticar. El desarrollo de nuevos laboratorios, de marcadores tumorales, de imágenes más precisas para poder nosotros visualizar el interior de nuestro cuerpo de una forma más perfecta para poder obtener un diagnóstico certero sin tener un enfoque tan invasivo. Ese es prácticamente el enfoque completo. De esta parte que veíamos nosotros, la radiografía, el estudio, ultrasonido, que eso es lo que más o menos nosotros estamos más habituados a tener, pues hay un gran brinco de estudios de diagnóstico de forma diferentes o más avanzados. La resonancia magnética que nos ve perfectamente en el interior, las circunvoluciones cerebrales, la parte interna. Podemos delimitar precisamente estructuras vitales o estructuras con tal nitidez que podemos checar hasta dónde tenemos que quitar o no. Imágenes que por medicina nuclear podemos visualizar, por ejemplo, podemos ver las imágenes del hígado, esas probablemente las veamos en una tomografía, pero todas estas imágenes que tenemos aquí, que es enfermedad por metástasis en un paciente, pues probablemente no las veíamos en estudios simples y que por funcionalidad vemos estas células. Reconstrucciones en tercera y cuarta dimensión o estructuras
con reconstrucciones tomográficas en nuevos aparatos. O sea, la verdad es que en esta fase de la tecnología, el avance es primordial. Y entonces, estos avances, pues definitivamente ante este desarrollo tecnológico para el diagnóstico, pues tiene un costo y tiene una implicación en el poderse o no poderse diagnosticar de forma adecuada. Otro de los mitos grandes en la oncología, que yo creo que, y me gustaría ser como muy tajante en esta parte, es la toma de la biopsia. Las tomas de biopsia es un fragmento de la tumoración. Es muy usual que escuchemos que ante la toma de una biopsia se esparció el tumor. Se salió y se distribuyó en otras partes del cuerpo. Pero la verdad no es así. La verdad es que nada más se hizo el diagnóstico y en el momento en que tenemos un diagnóstico de un cáncer, entonces hacemos una cosa que se llaman estudios de extensión. No los hacemos antes. Estos estudios de extensión son a ver hasta dónde se ha llegado el alcance de la enfermedad y entonces hacemos tomografías, hacemos algunos otros estudios en donde en ocasiones aparecen lesiones ahí. Entonces es muy usual que la gente diga, es que se extendió porque hicieron la biopsia. Pero no, la verdad es que ya estaban ahí las lesiones. Entonces, esto es muy, muy, muy usual. Y es uno de los temores y de los mitos más grandes en la oncología. Muchos pacientes no se hacen biopsia por esto mismo. Y vuelvo a lo mismo. Esto es por la percepción familiar o de amistades que tienen alrededor. Fíjense muy bien. Habíamos dicho que era una enfermedad muy heterogénea, una enfermedad que nos hacía que son un grupo de enfermedades. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los tumores mamarios. Entonces, fíjense la cantidad de carcinomas de mama hay. Y esto es únicamente con la célula. O sea, hay más de 36 subtipos de cáncer de mama. Y de estos tenemos subvariedades. Entonces, oye, espérame, pero a mi prima, la que trataron de cáncer de mama, y a mi vecina de cáncer de mama, esos 2 cánceres diferentes, o 5 cánceres diferentes, o los que están en la sala de espera, son totalmente diferentes entre ellos. No hay una receta de cocina que nos diga, este cáncer se trata así. Y es muy usual que la recomendación familiar diga, híjola, no, porque esto le hizo mucho daño a tu tía, o le hizo mucho a tu prima, o a la persona que estuvo, pero no son. Y mucho menos si estamos hablando de otro tumor, de otro sitio anatómico. Tenemos en la biopsia, tenemos lo que se le llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es un estudio un poquito más preciso, sobre todo a nivel celular, en donde vemos o analizamos diferentes áreas para ver si somos candidatos o no para recibir algún tratamiento, o bien el pronóstico que puede tener. En este caso es una inmunohistoquímica de mama. En la inmunohistoquímica vamos a ver si tiene receptores de estrógenos, si tiene receptores de progesterona. Entonces, esos son los que se tiñen con estos colores, o si tiene HER2/neu, que es un marcador. Esta inmunohistoquímica nos va a definir cómo se está comportando este tumor. Entonces, es muy complejo de repente hablar de esto y a las personas les es muy difícil entenderlo. Entonces, a veces este entendimiento hace que los pacientes tengan este temor de no tratarse. Híjole, no, es que me están hablando en chino, yo creo que se lo están inventando, y entonces, pues no lo hacemos. Entonces tenemos pérdidas. Ahora, esta parte de la secuenciación masiva. Híjole, aquí hay un gran tema, sobre todo a nivel aceptación económico, monetario, que una persona puede llegar a tener, o una aseguradora, porque las secuenciaciones masivas o las secuenciaciones genéticas habíamos hablado que en la ruptura de la célula del ADN
había estos fallos celulares. Anteriormente decíamos, bueno, hay fallos celulares y la quimioterapia repara esos daños celulares. En la actualidad ya sabemos en dónde está el fallo celular. Pero la única forma de cómo saber ese fallo celular es mediante las secuenciaciones genéticas. Al tumor se manda a secuenciar, se le manda a decir, y entonces hace la lectura completa por pedacitos y le dicen, ah, mira, el que tuvo el error fue el gen tal. Y entonces las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas, ya están buscando o ya tienen medicamentos que corrigen ese error. A eso se le llama medicina personalizada o medicina dirigida, porque son dirigidas a estos fallos para repararlos y poder tener un tratamiento oncológico en las siguientes células. Entonces, es muy usual que tengamos estos dos cambios, el tratamiento de quimioterapias, que voy a hablar un poquito más adelante, y el tratamiento de detección genómico. Hoy por hoy, un porcentaje bien grande, más o menos un 40% de todos los tumores que existen, ya se tratan de forma genómica. Y entonces, aquí es muy importante tenerlo en consideración porque los diagnósticos y la mayor parte de los tratamientos se va a hacer mediante esta parte de tratamientos. Entonces, creo yo que ante las aseguradoras o ante el paciente en particular, tenemos que estar como muy preparados para generar inclusive pólizas de cobertura dirigidas a esta parte, ¿no? O sea, muy seleccionada, decir, híjole, pues te vamos a cubrir esto, pues tú debes dar tu parte, ¿no? O sea, te vamos a cubrir secuenciaciones masivas, o sea, medicina de primer mundo, con el fin de que tengas este beneficio. Porque al final de cuentas, estas secuenciaciones, por ejemplo, una secuenciación masiva de todos los genes, más o menos oscila entre los 130,000 y 150,000 pesos. Que a veces, a nivel personal, pues no los tenemos y llegáramos y decimos, híjole, ¿cómo pago esto? Si prefiero pagar mi cirugía a pagar una secuenciación. Entonces se vuelve un tema sumamente complejo. Considero que en la medicina, lo mejor que nos puede pasar, y eso no nada más en la medicina, y copiando algunos modelos diferentes, los sistemas multidisciplinarios o los sistemas multiespecialidad son los mejores. Cuando nosotros tenemos un consenso y analizamos el problema del paciente al centro, pues cada quien lo ve de su arista y entonces se le da una solución muy particular. Obviamente tenemos que cuidar mucho esta dinámica, porque pues se nos puede salir de las manos y podemos pedirle pues muchas cosas que son innecesarias. Entonces, por eso tiene que haber una coordinación y un equipo sumamente profesional para que se tomen las decisiones en conjunto. Cosa que pasa muy rara vez cuando vamos con el médico y hoy pues yo me voy a tratar con el doctor Luis, y el doctor Luis, en un solo criterio, en su criterio profesional y todo, y experiencia que pueda llegar a tener o no, pues emite una recomendación. Pero cuando se pone en un consenso multidisciplinario o de multiespecialidad, pues todos, el caso queda al descubierto y entonces todos que son expertos en las mismas áreas pueden decir, oye, espérame, no. O sea, tú lo quieres operar y el beneficio mayor a la cirugía, pues no es en este momento, ¿no? Entonces, esta parte ha dado muchos beneficios a los pacientes. Esta es una sesión antigua porque me gusta ponerla porque antes de la pandemia así era. Nos juntábamos todos a las 8 en punto de la mañana y de aquí salíamos corriendo a nuestros lugares, pues los cirujanos iban al quirófano, los de ahí nos íbamos a otros sitios o los hematólogos a otras partes, pero todos los lunes y los jueves nos juntábamos para sesionar los casos de nuestros pacientes. Actualmente
ya no lo hacemos así. Actualmente seguimos juntándonos los lunes y los jueves, pero ahora nos juntamos por Zoom, así como estamos teniendo esta plática, y entonces hemos visto que la sesión se ha enriquecido de una forma muy adecuada, porque tenemos hasta 15, 20 especialistas en una misma sesión, expertos en la misma área, emitiendo una opinión muy concisa sobre el caso de cada uno de los pacientes y emitiendo un registro de esto para que entre todos se tome en cuenta las consideraciones pues las mejores para el paciente. Y también, pues, basados en las normatividades internacionales, ¿no? O sea, no somos los únicos que estamos haciendo esto, o sea, a nivel internacional se está haciendo esto, y entonces tenemos las guías internacionales que son como el consenso de la evidencia que puede llegar a tener un tratamiento en común, con la suma de los artículos o la evidencia internacional que hay hasta el momento. Y entonces, si hacemos match con esta información, con lo que tenemos nosotros de conocimiento, experiencia y evaluación, se hace match con la evaluación internacional y entonces se llega a un consenso para que el paciente reciba el mejor tratamiento. Dentro de los tratamientos, una vez que llegamos a esto, si se fijan, primero hablamos un poquito del cáncer, ahorita estábamos con la parte de medicina diagnóstica, que la secuenciación masiva es parte importante, y luego el análisis. Entonces ahora sí llegamos a la parte de tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para las personas? Oncología es una de las especialidades que más ha avanzado en los últimos 10 a 20 años, en todos los aspectos, en todas sus ramas. La oncología tiene 3 pedestales muy fuertes y otros 5 pedestales que son fundamentales. Es el tratamiento quirúrgico, el tratamiento a base de citotóxicos, que es la quimioterapia, o terapias dirigidas o inmunoterapias, que es lo que vamos a hablar, la radioterapia y todo lo que coadyuva el tratamiento, que es nutrición, psicología, rehabilitación, valoración dental, terapias dirigidas y todas las subespecialidades divergentes de esto. Uro-onco, gastro-onco, neuro-onco, todo muy enfocado a que podamos diagnosticar mejor a nuestros pacientes. Ahorita, en la actualidad, Latinoamérica, pues nosotros somos una entidad muy mágico-religiosa. Todos nosotros, todos tenemos este arraigo tan importante, ¿no? Entonces, es bien, pues, diferente evaluar a un paciente latinoamericano, porque cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos decimos, oye, y esto me puede ayudar, y esta parte, el veneno de la quemazón me puede ayudar, el tal cosa me puede ayudar, el té de algo me puede ayudar. Y entonces le tenemos mucha fe a este tipo de cosas porque han sanado durante muchos años. Pero quiero que entendamos este proceso de análisis y evolución de las enfermedades. Anteriormente, todos los fármacos que teníamos eran derivados de una planta o derivados de alguna entidad vegetal, hongo o lo que sea, bacterias. Pero la mayor parte de los fármacos que manejamos ahorita ya no se hacen de plantas, ya no, esa medicina ya la dejamos hace muchísimos años. Las hacemos medicinas personalizadas, son medicamentos que lastiman una parte muy importante de la célula mala o son dedicados, como lo que yo les decía, con la secuenciación masiva. Entonces, el entender esta parte es muy compleja y si tú como médico no te tomas el tiempo para poder explicar un poquito y hablar el mismo
vocabulario con tu paciente, entonces, cuando desconoces el proceso, entonces dices, híjole, ¿sabes qué? Pues mejor le hago caso a algo que sí conozco y que sí puedo dar validez, aunque esa validez no sea en papel, no sea en base a normativas de investigación y cosas de eso. Al final de cuentas, el mejor postor es el que vende más. Es muy usual que las terapias alternativas nos digan, oye, pues yo te voy a curar de esto, deja tu quimioterapia, deja tus tratamientos, déjalos todos y yo te lo voy a curar. Pues bueno, o sea, y acá te dicen, oye, pues vamos a hacer el intento, hay que tratarte así, todo. Oye, pues estos me están diciendo, con todo y las quimioterapias y todo el tratamiento, que probablemente pues vamos a estar luchando en todo esto, y acá me están diciendo que me van a curar, pues me voy con el que me dicen que me cura. Pues claro, definitivamente, todo el mundo lo haría. Pero esto es muy arraigado a nuestra cultura. Hablando de los tratamientos, la cirugía es un pedestal muy importante. Más o menos el 80% de los pacientes oncológicos van a tener un tratamiento oncológico, desde muy básico hasta la colocación de un catéter, hasta algo muy complejo como cirugías muy grandes. Tenemos 3 grandes grupos de cirugías, ¿no? La cirugía abierta, que es la cirugía, pues, que todos pensamos que el hacer una cirugía abierta nos permite ver perfectamente bien, palpar perfectamente bien, y entonces con esto tenemos la posibilidad de que tengamos mejor pronóstico. Y durante siglos se hizo este tipo de cirugías. Y luego vino la cirugía mínima invasiva, y de estas puedo dividirla en 2 grandes, que es la cirugía mínima invasiva laparoscópica y la cirugía mínima invasiva robótica. Cuando yo empecé a hacer cirugía abierta, pues me gusta mucho, sigo haciéndola, pero me gusta mucho haciéndola a la persona que tiene el beneficio de hacerla. La cirugía mínima invasiva con incisiones muy pequeñitas, en 1985, prácticamente de las primeras cirugías que se hicieron en Alemania, por Muegge, que es el pionero en la cirugía laparoscópica, en la vesícula, operó más o menos a unos 6 pacientes, y ese mismo año, en 1986, al año que viene, había operado 96 pacientes. Y entonces, ante toda la academia de cirugía en Alemania, y entonces le dijeron, oye, pues, esto no va a funcionar. No va a funcionar, ¿cómo la mínima invasión es? Oye, no va a funcionar. El chiste es abrir y a ver bien y todo. Hoy por hoy, el 90% de la cirugía de vesícula se hace laparoscópica en Estados Unidos, o se hace robótica. Voy a cambiar un poquito el tema entre laparoscópica y robótica. A mí me apasiona mucho la cirugía laparoscópica, y me apasiona mucho la cirugía robótica, pero la cirugía robótica, cuando una persona que ve una cirugía robótica entiende el por qué es mucho mejor. Desde la parte de la precisión, del incremento, el aumento de la cámara, no es lo mismo que yo como cirujano meta mi cabeza y voy a hacer un acercamiento, a que yo con un lente pueda hacer un acercamiento de hasta 200 por. O sea, es impresionante el detalle que puedas, la fineza que puedes manejar los tejidos, y eso impacta en la recuperación de tu paciente. Esos gastos no tangibles que gastamos más en los pacientes, pero que de primera intención no los gastamos. La verdad es que cirugía robótica ha ido también agarrando más brecha, y tanto que es que existen más de 6,000 robots en Estados Unidos. Quiere decir que cada hospital en Estados Unidos tiene entre 2 y 3 robots. O sea, y en Europa está algo muy similar. Latinoamérica se ha quedado bastante abajo, sobre todo pues, precisamente porque pues, andamos sobre un desfase de entre los 20 y los 30 años. Y mientras más tecnología vaya habiendo,
este desfase es mucho más vasto. Aquí, bueno, pues unas fotitos ahí yo operando con cirugía robótica. El detalle, pues, estás sentado en la consola. La consola, no, pues es que está bien cómodo. No, o sea, la consola hace que tú tengas una visión en tercera dimensión completa dentro del paciente. O sea, estás dentro del paciente. Y tus movimientos a nivel de las muñecas, pues es completamente fino y muy controlado. Hablando de otro tema, que es el tema de sistémicos, de terapias sistémicas, que son los citotóxicos, pues también han avanzado muchísimo. Las quimioterapias son súper temidas y las terapias sistémicas, híjola, yo creo que siempre les digo a mis pacientes, a veces las personas le tienen más miedo a la palabra quimioterapia que a la palabra cáncer. Y es porque no entendemos cómo es que actúan. La quimioterapia produce diferente parte de muerte, sobre todo a nivel tumoral. Puede hacer que disminuya la división celular tumoral. Produce muerte espontánea de la célula tumoral, invadiendo su ADN y reparándolo. Invade justamente y destruye a la parte superficial de esta célula tumoral. Oye, ¿qué pasa? Es que la quimioterapia destruye células buenas y células malas. Lo que pasa es que la quimioterapia no tiene inteligencia. Y entonces no puede discernir en la célula que se repara demasiado rápido. Células de recambio rápido, o sea, que tengan mitosis, o sea, hipermetabólicas, no puede discernir entre las cancerígenas. Entonces, una quimioterapia le pega muy bien a un tumor que se reproduce rápidamente, porque tiene hipermetabolismo y los cambios celulares y genéticos dentro de la célula son mayores. Y es una gran reparadora de esta célula y la destruye. Y a la célula que es una célula normal de nuestro cuerpo, no la destruye. ¿Por qué? Porque es una célula que tiene poquita división. ¿Cuáles células sí tienen mucha división? Pues las células de las palmas y plantas de las manos, células de la piel, se reproducen muy rápido. Ahorita yo estoy matando miles de millones de células que se están repartiendo y haciendo mitosis todo el tiempo. Entonces, estas células tienen mucha actividad. Entonces, la quimioterapia no puede discernir entre esta. Por eso los efectos adversos que pueden llegar a tener con esto. Pero hay medicamentos que hoy en la actualidad tenemos para disminuir estos efectos adversos al máximo. También las terapias dirigidas, que son terapias que yo les decía, sabemos el foco esencial en la reparación, tanto en el receptor, tanto que recibe a la alteración tumoral para que se siga generando este cáncer, lo podemos atacar por ahí. O bien podemos en la inmunoterapia, que es gracias a la inmunoterapia se ganó el premio Nobel, y ahí lo que se hace es que hay como un aviso, entonces se pega la célula este tratamiento, y el sistema inmune ahora sí lo puede identificar y se va contra él y lo destruye. O sea, es un poquito más complejo, pues, pero más o menos como en general, ¿no? Entonces tenemos muchas herramientas que podemos dar tratamiento. Y no se diga de la radioterapia, ¿no? Los cobaltos, que son estas máquinas que teníamos viejas, en donde la radiación emitida pues era completa, y entonces había quemaduras de órganos y todo, pero bueno, gracias a la evolución que se ha tenido, tenemos ahora los aceleradores lineales que hacen, mediante el estudio de estas grandes máquinas, la radiación tan precisa que puede ser inclusive candidato paciente para radiocirugía. O sea, se puede en tumores que están cerebralmente muy profundos, que quirúrgicamente no va a ser posible operarlos en un diámetro muy, muy establecido, se puede hacer radiocirugía, o sea, se puede hacer la radiación precisa en esa zona como si fuera tratado con bisturí quirúrgicamente, y se puede destruir esa porción en especial. O se pueden delimitar
Esta imagen que les pongo aquí es una tumoración que está delimitado la zona en donde más se va a radiar y protege el resto de radiación, o sea, en los campos de radiación que vemos como verdecitos, protege al resto de los órganos. En estas planificaciones tridimensionales, para que no sea afectado y que el órgano afectado sea únicamente el órgano tumoral o el órgano que se desea tratar. Pero esto solo se concibe y que se consigue con tecnología. ¿Y cómo nos íbamos a imaginar que desde el siglo antepasado, pues del siglo antepasado íbamos a tener pues a las personas así y en caballos? ¿O quién se imaginaba, quién imaginaría que tenemos cada uno de nosotros en nuestro bolsillo una agenda, un proceso de comunicación o una fotografía? ¿O quién se iba a imaginar con el descubrimiento y el desarrollo del primer motor, del primer carro a motor de gasolina? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar yendo? O sea, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que ver nuestra cara hacia el futuro, que definitivamente el problema puede ser mucho más grande, pero si no estamos preparados, pues definitivamente va a ser catastrófico. Cáncer es una enfermedad catastrófica no solo a nivel monetario, es catastrófica a nivel mental, es catastrófico a nivel familiar, es catastrófico a nivel personal, y es catastrófico a nivel de bolsillo. Nosotros los profesionales de la salud no nada más nos tenemos que basar en la enfermedad del paciente, en qué tratamientos o qué. Nos tenemos que basar en la familia, tenemos que ayudar a la familia, tenemos que ayudar a la persona. Tenemos que empatizar, tenemos que conocer inclusive qué seguro tiene, oye, qué coberturas tienes. Oye, pues me cubre tanta cantidad, cuidemos de esta cantidad. Probablemente no nos vayamos al tratamiento más costoso, pero va a ser el tratamiento que más nos va a dar efectividad con la cobertura que tenemos, para que no te quedes sin tratamiento en algún momento. Entonces, tenemos que estar en común acuerdo para esto. O sea, debemos de recordar que al final de cuentas, la medicina, las enfermedades, son hechas para estar y estar bien, para buscar la salud y el retorno de la familia, el entorno, el retorno de nuestra estabilidad. Una enfermedad nos desestabiliza en todos los aspectos. Nosotros somos parte importante, parte fundamental de este eslabón de vida. O sea, yo sé que el camino pudiera ser largo y el camino se ve en el fondo, y yo les digo a mis pacientes, híjola, sé que se ve oscuro, pero vamos a encontrar la luz y vamos a salir muy bien. Actualmente podemos llegar a curar hasta el 80% de nuestros pacientes. Tenemos muchísima consulta de seguimiento de pacientes curados. El hecho es hacerlo bien y hacerlo a conciencia, todos y cada uno de los días. Yo siempre que doy charlas agradezco muchísimo a mis pacientes, y yo en lo particular les obsequio este arbolito que es el árbol de la abundancia, porque para mí el hecho de haber puesto su vida en mis manos o en las manos de este equipo tan comprometido es un honor, ¿no? Todos y cada uno de nuestros pacientes merecen 1000 aplausos. Mientras más grandes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Y créanme que hemos visto victoriosos a muchas personas. Muchas gracias. Luis Alberto, increíble plática, ¿eh? Estoy seguramente igual que todas las personas que nos han acompañado por esta vía del Zoom y el Facebook Live, a los colaboradores de Takasago, de Ferrer, que también nos acompañan. Estoy sin palabras, la verdad es que
increíble tu cercanía, la humanidad, la claridad, lo bien explicado, o sea, realmente una gran plática. Roberto. Pues igualmente, gracias Jorge por serme la voz. Doctor Luis Alberto, muchísimas gracias por la plática. Sabemos que es un tema complicado, pero la verdad lo has aterrizado de una manera y además visualmente ha sido magnífica la plática. Hay muchas preguntas. A lo largo de la plática fui sesgando las que ya con tus láminas y tu plática se fueron respondiendo. Entonces, te voy a hacer las preguntas que nos está haciendo el público y bueno, los que nos acompañan. La primera es, ¿cuál es el cáncer más complicado de diagnosticar y tratar? El que no te imaginas. O sea, si yo preguntara ahorita en la población, ¿cuáles serían los métodos diagnósticos preventivos para poder diagnosticar cualquier tipo de cáncer? Entonces, para eso hay métodos que les llamamos screenings o tamizajes, que son para detectar. Por ejemplo, cáncer de pulmón tiene la mortalidad más grande que existe. Es el cáncer número 1 a nivel internacional. ¿Cómo diagnosticamos un cáncer de pulmón antes de que nos cause un problema catastrófico? Es a partir de los 50 años, todas las personas nos tenemos que hacer una tomografía de baja dosis de radiación, así se llama. En los estudios de diagnóstico le ponemos tomografía de baja dosis o baja tasa de radiación. Esa tomografía en un laboratorio caro cuesta 2,500 pesos y en un laboratorio barato anda sobre los 1,000 pesos, 800 pesos. Y es una tomografía. Entras y sales. Eso es pulmón. Cáncer, por ejemplo, cáncer colorectal, tercera y cuarta causa de cáncer en todo el mundo. Es la segunda causa de muertes por cáncer. Todas las personas es totalmente prevenible. El desarrollo de cáncer de colon más o menos tarda 10 años. Entonces, a partir de los 45 años, todos nos deberíamos de hacer una colonoscopía cada 10 años. Entonces, si tu colonoscopía es negativa, o sea, no tiene nada de alteraciones o pólipos, que son como estas verrugas premalignas, entonces te haces cada 10 años. O sea, quiere decir que te van a tocar, si vives hasta los 85 años, te van a tocar 4 colonoscopías en la vida. Pues bueno, o sea, no es tanto. Cáncer de mama, la mastografía. Me topo con personas que dicen, híjole, ¿sabes qué? Tengo 85 años, la señora tiene 80 años. No, ya no le hagan mastografía porque la señora ya está grande. No, espérate, al contrario. El principal factor de riesgo para cáncer de mama es ser mujer. Eso no lo podemos mover. Segundo factor de riesgo más importante es la edad. Tampoco lo podemos mover. A partir de los 40 años, la mastografía y el ultrasonido mamario es anual. Con esto se diagnostica el desarrollo de un cáncer de mama inicial, o sea, que sea diminuto, es de 1 año. Por eso, las mastografías son anuales. Entonces, ahí podemos detectar lesiones de 5 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, completamente curables y que no van a requerir ni quimioterapia, ni radioterapia, ni nada ni de los tratamientos coadyuvantes. Por eso es muy importante hacer estos estudios. Cáncer de próstata, 45 años, ahí existen varias formas y son dos principales. Es el antígeno prostático específico y tacto rectal. La mayor parte de nosotros los varones, pues dicen, les escapamos al tacto rectal y entonces decimos, híjole, ¿sabes qué? El puro antígeno. Pues bueno, ahí estás fallando a la mitad del diagnóstico. ¿Sabes qué? Me voy a hacer ultrasonido prostático.
ultrasonido pélvico para que nos revisen la próstata, también fallamos. ¿Sale? O sea, definitivamente para poder detectar. Yo les digo, cuando hacemos los screenings de todo, porque yo tengo muchos pacientes en seguimiento de sanos, les digo, vamos a enfocarnos en diagnosticar las 10 primeras causas de muerte en las personas. Y entonces le pido colesterol, triglicéridos, todo esto, que son las cardiovasculares. Oye, pues lo veo como que no camina, pues lo mandamos a nutrición y a los entrenadores físicos. Entonces, digo, oye, pues es que nutrición, bueno, entonces vamos a tener el factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, más que nada debe ser como muy enfocado para poder detectar un paciente. Y sí lo puedes detectar. Ok. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que nos hace el público es, ¿en general la esperanza de vida para un paciente de cáncer ha aumentado? Si es así, más promedio, ¿cuántos años? Híjola, es una... Complicado. Es muy complicado porque, vuelvo a lo mismo, cáncer no es una enfermedad. O sea, no es lo mismo hablar de un cáncer de mama en etapa clínica 1, con un tumor bien chiquitito, que tiene receptores positivos, a ese mismo paciente que tiene el mismo tumor de chiquitito con receptores negativos y una célula más agresiva. Los pronósticos son completamente diferentes. Lo que sí es que en la enfermedad metastásica, que es la enfermedad más grave que existe en cáncer, actualmente la supervivencia de los pacientes se han incrementado. Ahora tenemos pacientes con cáncer de pulmón de 4, 5, 6 años de supervivencia o más. Tenemos cánceres de mama que tienen 12, 15 años de supervivencia, metastásicos. O sea, sí prolongamos las supervivencias importantes siempre y cuando pues, podamos tratarlo, ¿no? De ahí, yo les decía a ustedes, tras bambalinas, decíamos, híjola, la importancia del seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque gracias al seguro de gastos médicos mayores, en México o en muchos países de Latinoamérica, se puede hacer medicina de a de veras. Se puede tratar la medicina. Tenemos este erróneo concepto de que, seguro de gastos médicos mayores es caro. Y los doctores, en cuanto escuchen seguro de gastos médicos mayores, te van a clavar el diente. No, la verdad es que no. O sea, la verdad es que no debe de ser así, ¿verdad? No digo que muchos no sean así, no debe de ser así, sino esta parte es la que nos permite hacer cirugías o tratamientos correctos de primer mundo. Y gracias a la aseguradora, la verdad es que se puede hacer esto. Gracias, doctor. La otra es, está buena, ¿por qué vemos ahora más jóvenes con cáncer? Así. Si tenemos una gran cantidad de pacientes muy jóvenes, depende mucho del cáncer, ¿eh? O sea, no siempre un cáncer de personas jóvenes es tan malo. O sea, yo, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de cáncer de tiroides. Yo tengo muchos pacientes de cáncer de tiroides muy chiquitos, o sea, 20 y tantos años. Pero el mejor factor pronóstico de cáncer de tiroides es que aparezca antes de los 55 años. Entonces les digo, porque llegan bien asustados, ¿no? Híjole, ¿por qué a mí? Entonces, no te preocupes. O sea, son alteraciones que llegamos a tener. No hay un factor de riesgo, no hay un porqué como tal, que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Es que no comas esto, o no hagas esto, porque no existe. Y el buscarlos por qué nos van a meter en grandes aprietos mentales y decir, híjola, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Entonces, lo que sí es que cada vez se están, en personas jóvenes, siempre que tengamos un paciente con cáncer de persona joven, tenemos que hacerle mutaciones genéticas. Porque entre el 5 y el 10% de los cánceres que existen son heredados, son hereditarios. Pues todo paciente por debajo de los 45 años se le diagnostica cáncer de persona joven. Y a estos se recomienda hacer mutaciones genéticas. Gracias, doctor.
La última ya por cuestiones de tiempo. ¿Qué tanto el estrés puede ser factor para generar cáncer? ¿Existe alguna información al respecto? No, la verdad es que no la parte del estrés. Fíjate que, híjole, ahí me van a matar, pues, porque yo soy de la creencia de no estresarse. Entonces, yo al contrario, yo soy de la idea que la palabra estrés se ha ido como rebuscando cada vez más y más y más, y entonces ahora decimos, sí, híjole, me estreso de todo, ¿no? Ay, estoy estresado y estoy estresado de todo. Yo soy de la idea de que el estrés nace de una palabra médica. En los libros de fisiología nace oye, es el incremento de los potenciales. Entonces, cuando el cuerpo se estresa, por ejemplo, no sé, te va a perseguir un perro, pues tu corazón late más rápido, las arterias se dilatan, le roban sangre a los intestinos para que tus piernas corran más rápido. Eso se llama estrés fisiológico. O sea, incrementan tus posibilidades. Y lo hemos llevado a la parte psicológica en donde decimos, híjola, ¿sabes qué? Híjola, el estrés me mata. Pues, y el estrés hace que no trabaje porque me siento demasiado tensionado. Creo que ahí es una mezcla diferente a ansiedad, de depresión, otro tipo de alteraciones, pero el estrés como tal, o sea, la preocupación, el agobio y todo esto, puede tener reacciones proinflamatorias. O sea, sí moviliza tu sistema inmunitario y puede causar inflamación sistémica, que son como las teorías pues más acertadas. De ahí a que yo te diga, el factor de riesgo para que se genere cáncer de tal es el estrés, no existe. No existe. Muy bien, doctor. Perdóname, voy a abusar un poco de tu tiempo, 2 minutos más, pero me están haciendo una pregunta, y parece hasta caso clínico, de hecho es un caso clínico, ¿eh? Te lo voy a leer si me lo permites. Claro. Dice, buenas noches, mando pregunta. Mi papá de 91 años tiene 11 años con un cáncer epidermoide en zona genitourinaria. Tiene tan bajas sus defensas que no es posible darle por el momento ni quimio y mucho menos radiaciones. Hace como 6 meses le brotó una bola en tono verduzco que aparte de que su cura es olorosa. Mis hermanas y yo la cuidamos con baño cada tercer día, no aguanta más y con curación diaria. Esto es limpieza, microdacin y lidocaína, vaselina y sulfadizina de plata. ¿Qué más podemos hacer por él, ya que no podemos tratarlo con algo más? Uh-huh. Los carcinomas epidermoides, nada más, ahí haré una pregunta. O sea, ¿es un carcinoma epidermoide de pene? O sea, nacido en el pene o de la piel de la zona escrotal o de la piel de la región genital. Normalmente cuando hay carcinomas de piel, son los epidermoides, o sea, nacen del estrato escamoso epidermoide, o sea, nacen de ese proceso de la piel. El primer tratamiento es quirúrgico. Por lo general, quimio radio en ese no se da. Y se puede quitar y se pueden hacer algunas coberturas. Pero si es de pene, es diferente. Ahí el tratamiento es completamente diferente y ahí sí, pues viene quimio, viene radio y todo esto. Yo creo que tiene 91 años, hay que considerar mucho su calidad de vida. La edad no es un factor actual de decir, no, pues no voy a dar tratamiento, pero hay que ver las condiciones de vida que tiene él para el manejo del dolor, para el manejo, o sea, si es un paciente paliativo, pues lo tiene que ver todo un equipo de paliativos, que son los médicos especialistas para este tema. Creo, Luis Alberto, perdón que interrumpa, creo que vale la pena que nos vuelvas a repetir un punto de contacto, un correo, donde tú pusiste una lámina al final donde estaban tus datos, pero ¿por qué no nos das un correo donde te puedan, creo que vale la pena que tomen nota, ¿no? Sí, por favor, muchas gracias. A todos nuestros invitados, todas las personas que nos están siguiendo, escuchando, pues yo los invito a que tomen nota de los datos del doctor Luis Alberto García González, ¿no? Y pues
acercarse con él o buscar una consulta para poder tener un mejor comentario, ¿no? Acerca de algún tema, ¿no? Gracias, Jorge. Sí, alcanzando un poco más lo que nos decía la pregunta, doctor, nos contestan que es ingle, escroto y pene. Y sí, efectivamente, no es operable, como se lo dijeron, creo, al paciente. Así es. Sí. Sí, pues sería analizar el caso, pero si entra en terreno de paliación, o sea, creo que es muy importante que la familia, ahorita es muy fácil porque no, es una pregunta indirecta, pero creo que es muy importante hablar con la familia y que todos estén en el mismo canal para que el tratamiento sea el correcto y el adecuado. Porque luego de repente tenemos familiares que estiran demasiado la liga y que queremos un tratamiento que nosotros le decimos encarnizamiento terapéutico, que es vamos a darle todo lo máximo y todo eso, y el paciente está sufriendo y el paciente está, cuando pues no es lo ideal, ¿no? O sea, pasar esto y por eso existe esta especialidad de clínica del dolor y cuidados paliativos. Claro. No, gracias, doctor. Ya pasamos tus datos y creo que de los que nos están escuchando, si quieren, pueden realizar ahí consulta con el doctor. Y doctor, bueno, pues yo te agradezco mucho todas las respuestas, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco la ponencia, fue muy clara, de verdad es un gran tema. Y bueno, pues te cedo la palabra, mi querido Jorge. Impresionante, la verdad, un gran tema. Roberto, muchas gracias por siempre estar con nosotros aquí. Comentamos que el Chat Médico Prevem se realiza el último miércoles de cada mes. Tenemos más de 120 ediciones ininterrumpidas. Luis Alberto, una gran plática de verdad. Te agradecemos muchísimo y si me permiten, me gustaría pedirle a Alfonso que nos haga favor de decirnos dónde está la oficina de Prevem Seguros en Guadalajara, brevemente. Mi querido Alfonso, por favor. Claro que sí, Jorge. Buenas noches a todos. Está la oficina ubicada en Avenida López Mateos, 328, interior 503, en el 5º piso. Esto está justamente en la pura esquina de Avenida México y López Mateos. Como referencia, en la planta baja está un restaurante de comida mediterránea italiana muy bueno, se llama Rugantino. En este mismo edificio estamos nosotros, aquí los esperamos. Con todo el gusto poder atender en cualquier proceso de seguro. Pues no me queda más que agradecerles a todos por su tiempo, por la plática, Luis Alberto, y pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Excelente plática. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Es un placer. Gracias por acompañarnos al Chat Médico Prevem. Te recordamos que este se realiza de enero a noviembre, el último miércoles de cada mes, por las plataformas Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem.